Portugal, desarrollo de un nuevo negocio para España y Portugal. Y Adolfo, en su trabajo ahora mismo, lo que hace es desarrollar la estrategia para escalar y optimizar los servicios de localización de la compañía como parte de la organización de consultoría de internacionalización de la multinacional, que ya nos contará ahora, que lógicamente, claro, Google pues, tiene mucha experiencia en internacionalización, ¿no? ¿Dónde no está Google hoy en día, ¿no? Entonces tiene sentido, lógicamente, para una empresa como Google ofrecer una consultoría para empresas que se quieran internacionalizar. Este es su trabajo ahora y que hace tanto con multinacionales, pues, lógicamente con sus clientes, ¿no? Multinacionales, con pymes, con startups, alrededor de todo el mundo, desarrollando estrategias de expansión internacional que les ayuden a entrar en nuevos mercados y optimizar su presencia en las regiones existentes, que no solamente es entrar, sino mejorar allá donde estás, ¿no? Ser más eficiente, aumentar ventas, productividad, etcétera, etcétera, llegar donde no estás llegando. Bueno, Adolfo también colabora regularmente con instituciones de enseñanza tan conocidas a nivel internacional, ¿no? Como puede ser Yale Business School, MIT Executive Education, IS y otras cuantas, otras muchas. También es un conferencista habitual en conferencias internacionales y un apasionado del papel de la tecnología, tanto en los negocios como en la sociedad, que es de esto de lo que va la Mobile Week aquí en Coruña, bueno, en la filosofía de la Mobile Week, ¿no? Acercar la tecnología a la ciudadanía. Por supuesto también, lógicamente, los negocios como parte de ella, como parte del motor económico, ¿no? Que al final es lo que impacta en la vida de las personas y después es lo que da parar a los impuestos, y los impuestos son los que hacen que tengamos el estado del bienestar, ¿no? Es un poco la cadena. Y bueno, en su charla, que se titula Un mundo sin fronteras, las pymes ante el presente digital, abordará cómo las pymes utilizan las nuevas tecnologías para reducir la incertidumbre a la hora de expandir los negocios internacionalmente, que lógicamente siempre es algo que para una empresa pequeñita pues es un motivo de incertidumbre, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué pasará? Es un riesgo. Y bueno, y también hablará de cómo Internet pues, les ha permitido llegar a un público potencial de 3.700 millones de personas, creo que es el dato. Bueno, pues no me enrollo más, vamos a lo interesante, que es la charla de Adolfo, que va a empezar con un vídeo. ¿Cuántos de vosotros habéis visto identificados con alguno de los momentos que se han mostrado en este vídeo? Levantad la mano. ¿No sois tímidos? Lo cierto es que el 100% de todos nosotros, me incluyo en mí mismo, hemos pasado por este tipo de momentos o momentos similares en nuestras vidas. Durante estos 2 días que llevamos de Mobile, hemos visto cómo las nuevas tecnologías han impactado totalmente la manera en que tenemos de interactuar con nosotros, entre nosotros mismos, y la manera que tenemos también de interactuar con las marcas.
Y de hecho, el otro día estaba sentado con un buen amigo mío y estaba intentando reflexionar cómo esas nuevas tecnologías habían impactado totalmente nuestra vida cotidiana. Me gustaría hacer el mismo ejercicio con vosotros. Nos levantamos por la mañana y muy probablemente no escuchemos la radio porque tenemos una plataforma maravillosa como Spotify que nos permite escuchar a nuestros artistas favoritos, a nuestra música favorita solo con un clic. Yo no me acuerdo cuál fue la última vez que fui al cine, porque tenemos plataformas como Netflix, HBO, Hulu, que no solo nos permiten disfrutar de nuestras películas favoritas, del cine favorito, de nuestras series favoritas, sino hacerlo desde el sofá de nuestras casas. Por si fuese poco, yo viajo bastante por trabajo, no me acuerdo cuándo fue la última vez que cogí un taxi, porque hay plataformas como Uber, hay plataformas como Cabify, que no solo nos permiten llegar al sitio donde queremos ir, sino también personalizar cómo va a ser nuestra carrera. Otro día, caminando por la calle con mi mujer, y me sentí como si hubiese visto un unicornio. Porque lo creáis o no, las agencias de viaje, espero que no haya ninguna entre el público, las agencias de viaje todavía existen, a pesar de que utilizamos plataformas como Booking, que nos permiten también personalizar cuáles son los destinos a los que queremos ir. Y somos nosotros mismos los que podemos hacer eso. Y cuando vamos a ese destino, muy probablemente no nos quedemos en un hotel, sino lo hagamos en un Airbnb, desde la comodidad de nuestro móvil. Me imagino que no conoceréis esta, pero incluso la manera que tenemos de interactuar entre nosotros se ha visto impactada y nos ha permitido conocer a nuestras medias naranjas en alguna ocasión. Y esto me hace pensar un paso más allá. Y me acuerdo cuando era pequeño y mi madre venía a mi habitación, tocaba en la puerta y me decía: Adolfo, desconéctate de internet porque no me puedo conectar desde el teléfono fijo de casa. ¿Os acordáis de aquel ruido del router todavía que está en mi cabeza? Lo cierto es que hoy no nos conectamos, hoy vivimos conectados. Y a pesar de que esto es una tendencia que damos por hecho, solo mitad de la población tiene acceso a internet. Lo decías tú antes, 3.5 mil millones de personas tienen acceso a internet. 49% de la población mundial. Pero esta es una tendencia que va a ir creciendo y representará el casi 90% en el año 2021. Y por si fuese poco, no seremos nosotros los que tendremos acceso a internet, pero absolutamente todo a nuestro alrededor tendrá acceso a internet. 50.000 millones de dispositivos a nuestro alrededor. Si hacemos una división muy rápida, lo que nos está diciendo es que tendremos 6.5 dispositivos conectados a nuestro alrededor en el año 2020. Y esto no solo es tecnología, esto va de personas. Es que el comportamiento que tenemos con respecto a las tecnologías y el comportamiento que tenemos con respecto a nosotros mismos ha cambiado. ¿Sabéis? Si hay algo que realmente nos caracteriza a los consumidores, ¿sabéis qué es lo que es? Que somos un consumidor sin fronteras. No tenemos fronteras. El 96% de todas las personas que han utilizado Booking.com, ¿hay alguien que haya utilizado Booking.com en la sala, por cierto? ¿Sí? ¿Sabéis de dónde es? ¿Sabéis de dónde es Booking.com? El 96% de las personas no sabía que Booking.com era una empresa holandesa. Está bien, no hace falta saber que Booking.com es una empresa holandesa, porque justamente de ese 96%, el 90% afirmó que era totalmente independiente, que Booking fuese de Holanda, que Booking fuese de Vigo, que Booking fuese de Aguardo. Lo que importa realmente es que Booking.com está dando una solución, está dando un servicio a una necesidad que tenemos, que es planificar nuestros viajes. Somos un consumidor sin fronteras. Y esto es de la parte del consumidor, pero si pensamos ahora de la parte de las empresas, y posiblemente haya algún empresario o algún trabajador de alguna empresa en la audiencia, lo que nos estamos dando cuenta es que la mayor compañía de transporte del mundo no tiene flota propia. Uber. Que la empresa de alojamientos más importante no tiene inversión inmobiliaria, Airbnb, y que el mayor retailer del mundo no posee stock, Alibaba. Y yo no soy vosotros. Esto podría ser perfectamente Cabo Vila, por ejemplo, Finisterre. Yo no sé vosotros, pero toda esta transformación, todo este cambio que estamos viviendo,
me hacen sentirme como algo así. Todas las tecnologías que estamos adoptando, tanto del lado del consumidor como del lado de la empresa, han añadido una capa de complejidad encima de todas las decisiones que tenemos que tomar desde el punto de vista de usuarios y desde el punto de vista de nuestras empresas también. Pero dejadme que os comparta una historia. Hacía un par de meses me iba a San Francisco por trabajo y tuve la oportunidad de irme a casa de un buen amigo mío, un gallego. Ya sabéis que hay un gallego en la luna, pues allí también había uno. Y estábamos cenando cuando los dos, tiene dos criaturas de 6 años, cuando sus dos gemelos llegaron a casa. Y realmente vimos como uno de ellos tenía una cara realmente de preocupación. Entonces su padre me dijo, déjame ir a las escaleras, déjame ir a su habitación, subo y voy a entender realmente qué es lo que está pasando. Su padre empezó a hablar con él y le dijo, papá, al día siguiente en el colegio van a cambiar la parada del autobús. Y os podéis reír, pero si os ponéis en la piel de un niño de 6 años, el hecho de tener que identificar y averiguar dónde encontrar esa parada del autobús al día siguiente en el colegio no es una tarea fácil de hacer. Entonces el padre le dijo, cierra los ojos, vamos a ser capaces de identificar cuál es el nuevo camino para llegar a esa nueva parada del autobús. Cerró los ojos, empezaron a hacer la actividad, voy a girar a la izquierda, voy a girar a la derecha. Lo que se dieron cuenta es que a mitad del camino estaba la clase del otro hermano. Desde esa clase tú podías ver la parada del autobús. El padre le dijo, si algo va mal, lo único que tienes que hacer es agarrar a tu hermano de la mano y salir los dos para el autobús. El padre vino abajo y me dijo, Adolfo, tengo un muy buen aprendizaje para ti. La gente, el ser humano, no tiene miedo al cambio. Lo que la gente tiene es miedo a la incertidumbre y al desconocimiento. Hoy me gustaría compartir de una manera muy práctica, de una manera muy pragmática, cómo desde Google somos capaces de ayudar a pequeñas y medianas empresas y multinacionales a encontrar esa nueva parada del autobús. Ser capaces de entrar en mercados internacionales reduciendo las barreras que había antaño por falta de información. Yo habitualmente digo que nunca es demasiado temprano para internacionalizarse. Pero cuando el momento llega, ¿qué hacemos? Hace un par de años decidimos ir al mercado. Ir al mercado y realmente entender qué es lo que las empresas necesitan para internacionalizarse. Y lo que me di cuenta es que los modelos de internacionalización no han cambiado con las nuevas tecnologías. Las empresas necesitaban exactamente lo mismo que necesitaban hace 20 años. En primer lugar, planificar. Es decir, ser capaces de entender a qué mercados ir, dónde vender. De hecho, el 60% de las empresas exportadoras afirmaron que contar con insights de mercado es sin duda la premisa más importante que podían tener. Pero lo más importante es que de esas, el 61% nos dijeron que no solo me basta entender los mercados a los que tengo que ir, lo que quiero entender también es cómo voy a entrar en esos mercados. Entonces la segunda parte era construir, ser capaces de construir en esos mercados internacionales. Pero las operaciones, siendo muy sinceros con vosotros, es una carretera muy difícil de conducir. Es decir, ¿cómo voy a ser capaz de montar mis operaciones en mercados internacionales de los cuales no tengo conocimiento? O al menos un conocimiento vasto. Entonces lo que dijimos fue, ¿por qué no priorizáis cuáles son esas operaciones con las que necesitáis soporte? Y lo primero que dijeron es que necesitaban información y necesitaban soporte con localización. Y aquí os pido un favor, no pensemos en localización como localizar una tienda en un sitio físico, sino como adaptar el contenido y adaptar todas las estrategias que tenemos a las especificidades concretas de ese mercado. Es decir, localización es el proceso de adaptar algo localmente en carácter o restringiéndolo a un lugar en particular. Y si lo ponemos en perspectiva, veréis qué fácil es. El 72% de los consumidores, nosotros, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en websites en nuestro propio idioma. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Levantad la mano
estamos de acuerdo. El 82% de los compradores afirmaron que la probabilidad de comprar incrementa si el contenido promocional es en su propia lengua. El 82%. Pero es que, por si fuese poco, más de la mitad afirmaron que reconocieron que obtener información en su idioma es incluso más importante que el precio. Es decir, la localización es clave para que las empresas puedan entrar en esos nuevos mercados y llegar a ese 3.7 mil millones de consumidores que tenemos ahí fuera. Por cierto, esta foto que hay detrás es el Starbucks, el primer Starbucks que se ha abierto en Italia, en Milán, en el centro de Milán, hace 2 meses. Señores, que hay italianos haciendo cola para tomar café americano. ¿Os lo podéis imaginar? ¿Sabéis por qué? Porque han localizado, porque han sido capaces de adaptar todo el concepto que tenían y no montar solo una cafetería Starbucks. Eso lo que están vendiendo es una experiencia, eso se llama localización a otro nivel. Entonces, la primera barrera que las empresas tenían era localización. La segunda barrera eran los pagos, los métodos de pago. Y a nadie les gusta que le toquen su dinero, ¿no? Es que el 67% de compradores online abandonan websites porque no cuentan con métodos de pago locales. Imaginaros una empresa india que viene aquí e intenta que nosotros paguemos con métodos de pago indios. ¿Cómo podemos pretender ser una empresa gallega, una empresa española, una empresa europea, que quiere ir a la India, y lo veremos en un segundo, y hacer que la gente que está en India pague con tarjeta de crédito? Es que los indios no pagan con tarjeta de crédito. Los indios pagan en mano cuando reciben los paquetes en su casa. Eso es lo importante de los métodos de pago. La tercera parte es la logística. ¿Cuántos de vosotros han tenido una experiencia mala en una entrega cuando habéis comprado algo por internet? Levantad la mano. El 38% de los consumidores han reconocido que no volverían a comprar de esa empresa si tuviesen una experiencia negativa a la hora de hacer la entrega. Y este es el que más va a sufrir, o el que va a estar más impactado por las nuevas tecnologías: el servicio al cliente. Es que para 2020 el 85% de las interacciones con clientes serán llevadas a cabo sin un ser humano. 2020. Es que lo que es peor, más de la mitad de todos nosotros ya hemos tenido o ya hemos interactuado con versiones introductorias de asistentes inteligentes, como Alexa, Siri, y espero que, por mi bien, con Google Assistant también. Pero no sois solo vosotros los que interactúan con Google Assistant, sino el mismísimo Kevin Durant. Os voy a poner un vídeo ahora. Hey Google, call Maddie. Okay, dialing now. Hey Google, order my usual from Starbucks. All right, getting Starbucks. Hey Google, call my brother. Hey Google, call my brother. Text Carol. Can you text Carol for me too? Hey Google, who just texted me? Yo, Google. Kevin, that was great, but we haven't made Yo Google work yet, so you have to say, Hey Google, Hey Google! Hi, how can I help? play some Sia. Hey Google, play the next episode. Play The Crown on Netflix. All Channing Tatum movies. Yo, Google. that was great. Can we just get one where you say, hey Google? Hey Google, find my phone. Whoa. Hey Google. Yo, Google, lock the front door. Okay, let's just go with Yo Google then. I'm sure the engineers would love to update everything. Yo. Hi, what can I do for you? Y lo mejor es que ya está en español. Hace 2 meses que lo hemos lanzado en España y está en español. Y posiblemente lo lancemos en gallego también. Construir, planificar, construir, escalar, ser capaces de llegar a esa audiencia, 3.7 mil millones de personas a las que podemos llegar con nuestros productos, con nuestros servicios. Pero no es fácil. Para las empresas es muy complicado entender a los consumidores locales. Es realmente difícil entender a los consumidores reales y a los consumidores locales. Imaginaros tener que internacionalizar sus negocios
y tener que ser capaces de entender qué es lo que está pasando en esos mercados internacionales también. Y fue Larry Page, el fundador de Google, el que dijo que no existe sustituto a escuchar y observar personalmente al usuario. Y no podría estar más de acuerdo con él. Pero lo cierto es que eso es difícil, porque yo siempre digo que los consumidores somos como un iceberg. Podemos ver el 5% de nosotros, pero es muy difícil entender el 95% restante. De hecho, os presento a Pedro. Pedro, si nos centramos única y exclusivamente en la parte demográfica de Pedro, lo que estamos viendo de Pedro es que es un hombre de 32 años que vive en Praga y tiene un salario de 180.000 euros. Y creo que con un salario de 180.000 euros podemos estar todos muy orgullosos de Pedro. Si realmente queremos entender a Pedro, lo que tenemos que hacer es ir en más profundidad. Y antes los medios tradicionales lo que nos permitía era entender solo la parte demográfica. Pero es que ahora, gracias a las nuevas tecnologías, las empresas son capaces de reducir esa incertidumbre y centrarse en la profundidad realmente y entender a Pedro. Lo que van a entender de Pedro es que es una persona que está frecuentemente comparando el precio de motos desde su smartphone, información relevante para las personas que están desarrollando estrategia, están desarrollando campañas de marketing en las empresas. Van a entender qué busca por recomendaciones sobre el cuidado de la piel para sus tatuajes, vital para las personas que están desarrollando esas estrategias. Y por último, va a entender que Pedro es una persona que está viendo vídeos de Bruce Springsteen constantemente. Lo que están entendiendo de Pedro es que Pedro es un amante de la música. Eso es información y eso va a permitir personalizar las experiencias que Pedro va a tener como usuario con esas empresas. Porque la información demográfica es casi inútil, y no soy yo el que lo digo, sino Todd Yelling, que fue el vicepresidente de innovación de Netflix, el que dijo que la información demográfica es casi inútil, porque hay chicas de 19 años que ven Men's Moms y mujeres de 73 adictas a Breaking Bad y Avengers. No podemos dar las cosas por hecho. ¿Sabéis cuál es la cuota de mercado que se estaría perdiendo Netflix? La parte del pastel que Netflix estaría perdiendo si no se centrase en la parte de más profundidad, un 22% de cuota de mercado. Y os lanzo una pregunta para vosotros. ¿Vosotros creéis que con esta transformación que estamos viviendo, con todo este cambio que están impactando nuestras vidas y están impactando nuestras empresas, necesitamos un nuevo modelo de expansión? ¿Vosotros creéis que realmente tenemos que transformar por completo nuestros modelos de expansión y empezar desde cero? Levantad la mano los que creéis en un cambio radical. ¿A favor? Los que creéis en un no cambio y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Los que tenéis un hambre que os morís y os queréis ir a casa. Lo cierto es que no hay una respuesta correcta e incorrecta. Lo cierto es que lo que tenemos a día de hoy es, esto lo decía Wendy Clark, que era vicepresidenta de Coca-Cola, lo que tenemos hoy es un conjunto de cuchillos que están mucho más afilados que los que teníamos antes. Lo que tenemos hoy son tecnologías que nos permiten ser capaces de tomar mejores decisiones y reducir las barreras de entrada cuando entramos en nuevos mercados. Porque al fin y al cabo, los modelos de expansión no han cambiado. Las empresas siguen necesitando entender a los mercados a los que quieren ir. Siguen teniendo la oportunidad o siguen teniendo la necesidad de construir sus operaciones en mercados internacionales y, por último, tienen la necesidad de llegar a los consumidores, de llegar a nosotros. Entonces, y se lo decía a Esther antes, estábamos hablando y me decía, claro, pero entonces este tipo de ayudas, tu trabajo, es con grandes multinacionales. ¿Cómo hacemos para ser capaces de llegar a todo el mercado? Hace unos años teníamos un problema. Y el problema era, teníamos conocimiento, nos habíamos internacionalizado, somos una empresa global con presencia en cientos de países. ¿Cómo vamos a ser capaces de democratizar ese acceso a la información sin la necesidad de incluir a más gente y más recursos humanos para prestar servicios de consultoría ad hoc para cada una de esas empresas? Lo que creamos fue Market Finder, una plataforma gratis que todos podéis utilizar desde vuestro móvil, que permite a pequeñas y medianas empresas y autónomos a ser capaces
de llegar a esos mercados internacionales y ser capaces de entender cuáles son los mercados a los que tienen que entrar, cuáles son las operaciones que tienen que montar y cómo van a ser capaces de llegar a ese 3.4 o 3.5 mil millones de personas que van a tener acceso a Internet. ¿Cómo? Muy fácil. Plataforma gratuita a la que todo el mundo puede entrar. Alrededor del mundo. Entras en la plataforma y ahora os voy a pedir un favor. Vais a tener que poneros el sombrero por un momento de una persona que toma decisiones en una empresa portuguesa, no queda muy lejos, y que vende corcho. Sabéis que los portugueses son el país con más producción de corcho del mundo, el segundo somos nosotros. Y tienen un excedente. Y tienen esta empresa de corcho. Tienen esta empresa de corcho en la cual lo que van a hacer son bolsos y accesorios para mujer. Entonces imaginaos que por un momento vosotros estáis trabajando en esa empresa portuguesa, en el Algarve, no os quejéis, os dejo ir para el sur, más calor. Estáis trabajando en esa empresa portuguesa al sur y tenéis que tomar la decisión de internacionalizaros. ¿Cómo las nuevas tecnologías van a poder hacerlo? Cortisa.pt. Eso es la creatividad, esa es la URL de esta empresa portuguesa que vende accesorios para mujer. Lo que la plataforma da, tú entras la página web en esa plataforma y la plataforma identifica cuáles son las categorías en las que está vendiendo esa empresa. Y lo que identifica es que ropa de mujer, es diseñadores de moda y colecciones, complementos y bolsos y accesorios. Una vez que tenemos eso, nos ayuda a planificar. Es decir, identificar cuáles son los países a los que tienen que ir. ¿En base a qué? En base a más de 50 variables macroeconómicas, empezando por la evaluación de la demanda, es decir, cuáles son las búsquedas que se generan en Google en esos países y por qué realmente la empresa tiene que ir a esos países. Datos macroeconómicos como la facilidad de hacer negocios en esos países. Y por último, el perfil del consumidor, cuál es el ingreso familiar que se genera en esos países, es decir, cuál es el poder adquisitivo que la gente en esos países tiene. Pero por si fuese poco, no es simplemente dar una lista de los países a los que tienen que ir, sino también entender y priorizar dónde se encuentra la oportunidad y cómo van a entrar en esos países. Es decir, construyendo localización, pagos globales, servicio al cliente, logística, recursos humanos, impuestos y legal. Es decir, entender cada una de esas áreas y cómo se tienen que adaptar para llegar a los consumidores en esos países. En pagos globales, os contaba el caso de China. Si somos una empresa de Arteixo y quiero irme a China a vender mis productos, imaginaros, y esto no hace falta ser muy creativo, imaginaros una empresa en Arteixo que vende ropa. Imaginaros que se quiere internacionalizar al mercado indio. Si esa empresa que está basada en Arteixo quisiese internacionalizarse al mercado indio y fuese con una tarjeta de crédito como método de pago, estaría perdiéndose pues el 58% de la población india que no paga con tarjeta de crédito, porque los indios prefieren hacer transferencias bancarias o entregar efectivo a la entrega. Es decir, adaptarse a los países a los que van. Esta plataforma te permite entender cada uno de los países y ser capaces de personalizar nuestra experiencia. Y después ser capaces de llegar a ese público objetivo, es decir, estrategias de marketing, analítica y medición, publicidad de búsqueda, estrategias app, etcétera, etcétera. Normalmente acabo con un caso de una empresa que conocí, una multinacional que conocí hace unos años en la República Checa, que me llamó mucho la atención, pero como venía a mi tierra, y a pesar de que estamos en Coruña, traje un caso de una chica de Vigo. Una chica, lo he dicho bien, no una empresa, una chica. Una chica que ha sido capaz de aprovechar las nuevas tecnologías para empezar a vender ropa en Internet. Os dejo con su caso y después cerramos con un par de reflexiones. Estuve en Madrid durante un tiempo trabajando en revistas de moda y realmente me encantaba. Mi puesto de trabajo pues se eliminó, tuve que volverme para Vigo. Te sientes un poco inútil
porque no cuadras en ningún sitio. Pero realmente hice un pacto conmigo misma y me di cuenta que es el momento, tienes que hacerlo ahora. Somos Océano nace de muchas ideas, desde que me apetecía hacer algo de moda, algo que tuviese que ver con Galicia. El primer curso que hice en Google Actívate fue el de marketing digital. Entendí que ahí me iban a dar las herramientas para que mis prendas fuesen conocidas en todo el mar de internet. Siento mucha satisfacción porque vencí el miedo que tenía. El caso de Ana, yo creo que es un caso que nos ayuda a entender lo que ha generado las nuevas tecnologías. Os he hablado de pymes, os he hablado de grandes multinacionales, pero os estoy hablando de una chica autónoma. Es decir, las nuevas tecnologías han democratizado el acceso a la información, han permitido a gente, a nosotros, a ciudadanos, ser capaces de aprovechar estas nuevas tendencias y estas nuevas tecnologías para montar nuestros propios negocios. Pero con un denominador común. Y el denominador común es que todos, multinacionales, pymes, autónomos, nuevos emprendedores, nos enfrentamos a un mundo que está cada vez más conectado, un mundo que es cada vez más poderoso, un consumidor que es cada vez más poderoso, que es más conocedor, que es más ocupado. Acordaos del caso de Booking, un consumidor sin fronteras, absolutamente sin fronteras. Lo que me gustaría acabar es con esta reflexión. Si queremos ser capaces de capitalizar todas estas oportunidades que tenemos, tanto sean en el mercado doméstico como en el mercado exterior, lo único que tenemos que hacer es planificar, entender dónde están nuestras oportunidades, construir nuestras operaciones y, por último, escalar, ser capaces de llegar a ese público, ese 3.7 mil millones de personas que están conectados a Internet. Desde aquí acabo con una reflexión, que juntos sigamos pensando global y que nunca nos acordemos o que nunca nos olvidemos, de actuar local. Muchas gracias.